¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios de Abraham, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permitiste despertar, porque nos permites ver, sentir, porque nos permites valernos por nosotros mismos, porque nos permites ver a nuestra familia, practicar amor, Señor, amarlos a ellos, amarnos entre nosotros. Gracias porque tu bondad siempre ha sido enorme con nosotros, Señor. Gracias por la disposición que has puesto en los corazones de las personas que hoy están aquí. Gracias por traerlos y por permitirnos, Señor, reunirnos un día más como hermanos, porque son 24 horas las que nos das, no para hacer lo que queramos, sino para buscarte a ti. Gracias por todos los que han llegado, por los que no llegaron, por todos los que siempre estamos aquí con frecuencia. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Y buenas tardes. Pues, hay personas nuevas. Tenemos por este lado a mi hermano Mariano. ¿Y cómo se le dice a los nuevos? Sea bienvenido, hermano. Realmente no es una casualidad que usted esté aquí. En terrenos espirituales no existen las casualidades. Es más, ni siquiera es que usted haya dicho, yo quiero ir. No, fue Dios el que puso en su corazón, ve para allá. Él lo trajo. Entonces espero que el día de hoy pueda hablar Dios a su corazón y más que nada, si nosotros identificamos que nos habla, hacerle caso, refugiarnos en Él. Y a los demás hermanos yo les invito a que terminando el culto se le puedan acercar a mi hermano, que le pregunten su nombre o no sé, platicar un poquito. Recuerden que las personas siempre vuelven al lugar en donde se sienten amados. Primero que nada, pues para mí es un gusto poder estar frente a ustedes. Y vaya que lo había esperado con muchas ganas, porque a diferencia de las meditaciones que Dios me ha permitido grabar, pues aquí ya podemos hablar un poco más abiertamente sobre nuestra fe y sobre la palabra de Dios. Y el nombre de este mensaje es Preguntas sin respuesta. Y bueno, a lo largo de nuestras vidas cristianas nos hemos topado, yo creo que la mayoría, con personas que tienen mucho la tendencia a cuestionar nuestra fe o a cuestionar a Dios directamente. Y pues cuando viene de una persona que es incrédula, prácticamente pues es normal, porque desgraciadamente el mundo se ha empeñado mucho en hacernos creer que nosotros somos autosuficientes y no es así. Pues este mensaje es para eso, para saber nosotros qué hacer ante esas preguntas, cómo contestar y qué contestar ante algunas de ellas. Primero que nada, el primer versículo que leímos fue Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 13 al 15. ¿Me los puedes poner, por favor? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta carta
ya la hemos estudiado, Primera de Pedro, y recordando un poco, esta carta fue escrita para cristianos que estaban en persecución. El rey Nerón estaba persiguiendo, matando y quemando cristianos como antorchas humanas. Y Pedro les escribe esta carta para fortalecerlos. A lo largo de ella podemos ver cómo en ningún momento les pide que se escondan, que se rebelen o que se acobarden, sino todo lo contrario. Y en estos versículos, especialmente en el versículo 15, encontramos una palabra muy interesante. Vamos a leerlo. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra defensa es griego apología y quiere decir defender, defensa, justificación, excusa o respuesta, y tiene la implicación hacer una defensa verbal. Muchas veces nosotros nos hemos hecho a la idea de que cuando alguien nos pregunta algo sobre nuestra fe, lo mejor es no contestar o darle por su lado para no entrar en controversias, pues el Espíritu Santo a través de Pedro aquí nos dice lo contrario. Nos dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero algo muy importante que nos dice también es la forma de presentar esa defensa. Lo que pasa aquí es que muchas veces cuando alguien te pregunta algo sobre tu fe o sobre Dios, automáticamente nosotros ya tenemos una postura negativa o arrogante y eso nos lleva a contestar de mala manera o descortésmente. Principalmente aparece la palabra mansedumbre, que en griego es prautes, que significa amabilidad, mansedumbre, humildad o apaciblemente, lo que nos da la primer clave de la manera que debemos de defender nuestra fe, o sea, con amabilidad, humildad y apaciblemente. La segunda palabra que aparece es reverencia, que en griego es phobos, que significa temor, miedo o temer, pero también significa respeto o respetuosamente. Estas son las palabras de hacerle frente a las preguntas que las personas nos puedan hacer sobre Dios o sobre nuestra fe. La primera es con amabilidad, humildad, y la segunda con respeto o respetuosamente. Y la verdad, pues no es muy difícil de entender qué es lo correcto. Porque, por ejemplo, si te preguntan ¿dónde está el baño? Y tú ofendido les dices, pues ¿qué me viste cara del que lava los baños? ¿A mí qué me preguntas? O que le digas, pues ahí dicen los letreros, ¿qué no sabes leer? No es lo mismo a que tú les digas, mira, el baño de hombres es este, el de al lado es el de las damas, ¿ocupas papel? Obviamente no es lo mismo, pues así como en una pregunta así de simple, es como debemos de responder nosotros a las preguntas que se nos hagan sobre nuestra fe y a cualquier pregunta realmente. Nosotros, además de esto, tenemos que siempre dar respuestas razonables, y para llegar a conseguir dar este tipo de respuestas, lo que debemos de hacer es tomarnos un momento para meditar lo que creemos y por qué lo creemos. Por ejemplo, yo creo en Cristo porque lo conocí cuando yo ya era nadie, ni nada, cuando mi vida no tenía valor ni sentido, cuando los psicólogos y psiquiatras ya me habían desahuciado, cuando Satanás me estaba volviendo loco, cuando ya solamente estar encerrado me podía proteger de mí mismo. Jesucristo se manifestó ante mí y me levantó, me limpió, me dijo, nadie apuesta por ti, hijo mío, pero yo creo en ti. Y esa es mi convicción, porque muchas veces intenté cambiar por mí mismo y no pude. La medicina no pudo, la psicología no pudo, mi familia no pudo, ni nada pudo darme ese cambio. Solo aferrándome a Dios es como hasta el día de hoy sigo sin droga, sin delitos, sin violencia, sin Satanás y sin esa locura que estaba provocando en mí. Solo Dios es quien me ha dado la claridad de todas las cosas y le ha dado sentido a mi vida.
Por eso ni siquiera el mejor ateo o el mejor teólogo con el mejor argumento del mundo podrían hacerme dudar de Cristo, porque yo lo vi llegar a mi vida, yo lo acepté y desde ese día no lo he visto partir, sino que está en mí y diariamente me permite saberlo, porque así pase enfrente de la piquera, no me meto a fumar, así pasen frente a mí mis antiguos compañeros, no tengo la necesidad de ir con ellos, porque aunque Satanás me ponga un robo fácil o un delito, no los cometo. Y eso antes de Dios, para mí, era imposible. Así tú también debes de tomarte un tiempo y meditar cuál es tu fe y cuál es la razón de tu fe. Y yo te aseguro que en el momento en el que te aclares lo que Dios ha hecho en ti, tu convicción será totalmente firme. No habrá nada que te pueda mover. Es triste hoy en día que haya cristianos, o más bien miembros de la iglesia, que si se les pregunta lo que creen, no podrían decirlo. Y si se les pregunta por qué lo creen, estarían igualmente en blanco. El cristiano tiene que pasar la labor mental y espiritual de pensar a fondo su fe para poder decir lo que cree y por qué lo cree. También tenemos que ser corteses en nuestras respuestas. Un gran error que cometemos muchos de nosotros es que cuando nos hacen alguna pregunta, luego queremos ver a las personas como si fueran tontos o arrogantemente nosotros tenemos esa postura y pensamos que son tontos o totalmente ignorantes y queremos tratarlos como tales, pero nosotros debemos de tener bien en cuenta que esa no es la manera, que la mejor manera de nosotros encaminar a alguien hacia Dios es con simpatía, amabilidad y amor. No a la fuerza, no a lo bestia, no humillantemente, porque de esa forma es más probable que en lugar de acercarlos, los alejemos más. Y en el peor de los casos, se forme un rechazo automático hacia la fe cristiana o hacia Dios. Muchas veces esto yo lo pude ver en la relación de padres a hijos. Por ejemplo, cuando estaba dando mi servicio en la normal, yo estaba en Uruapan a cargo de un grupo de primaria, tenía 5º grado, con más o menos 30 alumnos y obviamente cada niño es muy diferente a los demás, pero lo que yo pude observar es que los que tenían más bajo desempeño tenían un factor en común y era la comunicación con sus padres. Y yo pude observar que los niños no eran los culpables de esa falta de comunicación, sino los padres. Porque muchas veces los niños se les acercaban a hacerles preguntas que para ellos eran difíciles y que para los padres a veces eran tontas y les contestaban de una forma que hasta a mí me daba miedo, de una manera sin amor, sin consideración, humillantemente, a veces hasta con zapes o agresiones físicas entre palabra y palabra, a tal grado que los niños nada más agachaban la cabeza y se hacían bolita. Preferían mejor ya no volver a preguntar y venir conmigo y decirme, es que no sé. A veces no podían ni hablar, tenían miedo a hablar y expresarse, eran casi incapaces de socializar o entablar comunicación con alguien más, porque ya traían ese maltrato detrás de ellos. Preferían quedar mal en la escuela que acercarse a preguntarle algo a sus padres. Así nosotros también siempre debemos de dar una respuesta amable y razonable, firme y con cortesía, con humildad y respetuosamente, de tal manera que si tu respuesta no los deja muy convencidos, al menos tu forma de responder haga que ellos mismos se den cuenta de que hay algo diferente en ti. Tenemos que responder de tal manera o en un tono que el mismo Dios se pueda complacer de escuchar tu respuesta. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No solamente las palabras amables, sensatas y respetuosas nos van a dar credibilidad,
sino que deben de ir acompañadas de buena conciencia, de integridad y acciones que respalden cada palabra. Tienes que tener una conducta que, además de respaldar tus palabras, haga callar las críticas y calumnias de quienes atacan tu fe. Se dice que un santo es alguien cuya vida le hace más fácil a los demás creer en Dios. O sea, que además de meditar tus creencias y el porqué de ellas, también es necesario vivir en santidad e integridad. Y es obvio, pues imagínense que alguien se nos acerque a preguntarnos algo y le digamos que está mal, y nosotros mismos lo hacemos, pues pierde toda credibilidad lo que le digamos. Por ejemplo, si alguien nos pregunta si es bueno emborracharte y le decimos que no, pero ese mismo día en la noche o al otro día nos ve salir del antro o del loop o de una cantina, pues obviamente no nos va a creer ni la mitad de lo que le digamos, y lejos de acercarlo a Dios, vamos a imponer más distancia y a veces podemos hasta levantar algún prejuicio. Así es que ya tenemos la forma correcta de defender nuestra fe. Ahora vamos a identificar una forma en la cual es más fácil dar respuesta a cualquier pregunta que se nos presente. Nosotros tenemos que aprender a clasificar todo lo que sucede en tres partes diferentes, que son bíblicas, no bíblicas y antibíblicas. Vamos a ver una por una para entender un poco más esto. Las cuestiones bíblicas son obviamente todo aquello que se encuentra escrito en la Biblia. Por ejemplo, que la fe es por gracia, que es un regalo inmerecido, que Dios vino para salvarnos, que la salvación no es por obras, la forma correcta y los pasos para corregir a alguna persona. Todas esas cuestiones las encontramos en la Biblia, entre muchas más. 2. Hay cuestiones que no son bíblicas, pero de alguna manera, aunque no estén en la Biblia, no intervienen con nuestra fe y pueden ser un apoyo para la obra. Por ejemplo, en la Biblia como tal no aparece un ministerio o grupo de alabanza. Sí había quienes alababan, de hecho, todas las personas, pero como tal no había un ministerio establecido solo a la alabanza. O por ejemplo, hoy en día los memes no son bíblicos, pero hay algunos que, además de tener humor, nos pueden hacer pensar un poco más las cosas. Una sopa de letras de la Biblia o alguna aplicación en nuestro teléfono que nos presente algunos versículos o algún cuestionario sobre conocimientos bíblicos. Estos no son malos ni bíblicos, pero pueden ser de provecho para la obra. Pero también hay cosas que no son bíblicas y nos hacen perder el tiempo, como por ejemplo algún juego de mesa o en el teléfono, las redes sociales, los clubes sociales o deportivos, algún trabajo que nos ocupe la mayor parte del día. Estos no son malos, ni bíblicos, ni antibíblicos, pero no aprovechan en mucho o en nada para la obra. Y si no les sabemos dar el uso correcto, terminan convirtiéndose en ídolos o estamos más expuestos a regresarnos al mundo. Y 3, cuestiones antibíblicas. Son todas aquellas que nos incitan a deshonrar a Dios, a pecar o a destruir, o que simplemente contradicen a Dios o a las Escrituras, como por ejemplo orgías, infidelidades, ambiciones, vicios o cosas que dañen tu mente, tu cuerpo, tu espíritu o a las demás personas. Ahora bien, cuando tú has aprendido a clasificar en estas tres partes las cuestiones que se te presentan, ya puedes identificar rápidamente las preguntas que se te están haciendo, pero falta algo aún sumamente importante para saber darle respuesta a esas preguntas, y eso es algo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con situaciones místicas o sobrenaturales. Realmente la respuesta a todas las preguntas que nos puedan surgir ya se nos han dado a través de la Biblia. Lo que hace falta es leerla. Vamos a ver un poco el orden de esa llenura del Espíritu Santo y vamos a leer 1 Corintios capítulo 6 del versículo 19 al 20. Dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para tú poder ser receptor del Espíritu Santo, lo primero es que tú hayas aceptado y creído en el Hijo de Dios. En el momento en el que tú crees de corazón en Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar de manera permanente en ti. Lo podemos ver claramente en Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice: mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en Juan capítulo 14, versículo 17. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es necesario creer en Jesucristo, haberlo recibido para poder ser hijos suyos y de esa manera tener dentro de nosotros al Espíritu Santo. Pues ya vimos que sí. Además, la mayoría de nosotros sabemos cuál es la función del Espíritu Santo, y es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estas son palabras de Jesús, y la palabra el Consolador se refiere al Espíritu Santo. Y lo que nos dice es que cuando Él se fuera, enviaría a nosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué lo enviaría? Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estas son las principales funciones del Espíritu Santo, pero realmente todo el Nuevo Testamento está repleto de funciones que tiene el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas rápidamente. Dice, tenemos el relato de Cornelio el centurión, que es cuando a Pedro le sobreviene un éxtasis y tiene una visión donde baja del cielo un manto con animales de todas las especies, y Dios le dice que mate y coma de ellos, y él le responde: Señor, yo no puedo hacer eso, porque nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice que no llame inmundo a lo que él ha purificado. Y al mismo tiempo, Cornelio tiene una visión donde Dios le dice que envíe por Pedro, que se encuentra en casa de un tal Simón, curtidor de pieles. Entonces llegan por él y Pedro va y les predica. Y esto es lo que pasa. En Hechos capítulo 11, del versículo 15 al 18. Es Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 11, del versículo 15 al 18. Dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, que el Espíritu Santo produce arrepentimiento en nosotros. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que nos limpia, nos regenera y nos renueva. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que nos guía. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que Él es el que nos capacita, nos revela, Él nos enseña todas las cosas y por lo tanto nos da la respuesta a cualquier pregunta, entre muchas cosas más que el Espíritu Santo o el Consolador, como Jesús lo llamaba, ha venido a hacer en nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que realmente hemos sido sellados? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si nosotros podemos ver estas características en nuestras vidas, sin duda tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Obviamente no es algo que podrás ver de un día para otro que ya está sucediendo inmediatamente todo a la perfección, no, sino que es algo que va a aparecer en tu corazón y que tú mismo vas a ir llevando a la práctica. Pero para darte cuenta si realmente ese Espíritu Santo está en ti, va a ocurrir algo como esto. En el siguiente versículo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa esto? Pues que has sido regenerado y has dejado de vivir conforme a la carne, o sea que te vas a comenzar a interesar más por las cosas espirituales que por las de este mundo. ¿Y cuáles son esas cosas espirituales? De nuevo volvemos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y sabes tú por qué dice ahí, contra tales cosas no hay ley? Pues porque son cosas espirituales. Ahora bien, una vez que has podido notar todo esto que el Espíritu Santo ha hecho en ti, podemos pasar a lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Algo que tenemos que aclarar es que no es lo mismo que el Espíritu Santo more en ti a la llenura del Espíritu Santo. Y para entender un poco más qué es la llenura del Espíritu Santo, vamos a Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Para poder entender un poco este pasaje, te voy a dar este ejemplo. Cuando yo estaba en el mundo, mi vida, mi pasión, mi mundo era el rap, además de la droga. Y por ejemplo,
esto era lo que pasaba muy a menudo, si no es que casi siempre. Salía de mi casa a conseguir droga. Para conseguir dinero, golpeábamos a alguien, robábamos cualquier cosa que estuviera a la mano, abríamos algún carro, sacábamos el estéreo, la batería. No faltaba quien nos viera. Teníamos que correr, teníamos que golpear, teníamos que herir a alguien. Nos metíamos a las huertas de aguacate a robar, e igual nos veían, nos soltaban a los perros, a veces disparaban, teníamos que correr. Y si teníamos que hacer algo peor, lo hacíamos. Llegábamos al punto donde nos vendían la droga, nos hacían esperar, a veces no nos vendían, teníamos problemas hasta con el dealer o el vendedor y teníamos que acceder a todo lo que nos dijeran. Por ejemplo, consíganme tiros para una 22, lleven esta mochila a tal lugar, pasen a recoger tal dinero y cosas así. A veces salían mal, nos agarraba la policía, nos golpeaban, en fin. Al llegar a casa a escribir una canción para grabarla, ¿qué crees que era lo que salía cuando nosotros nos parábamos frente al micrófono? Pues obviamente salía violencia, salían crímenes, salían drogas, salían delitos, insultos a las autoridades, entre tantas cosas más. ¿Y tú por qué crees que salía esto de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra boca? Pues porque era de lo que estábamos llenos, repletos por dentro. ¿Sí me explico? Pues este versículo nos enseña que la llenura del Espíritu Santo funciona igual. Eso significa la palabra llenos que aparece ahí. Es griego pleró y significa repleto, completo o lleno. Y la forma en que está escrito aquí es verbal y quiere decir estén siendo llenados a plenitud o hasta el borde. De tal manera que cuando abras tu boca, lo que salga sea el Espíritu Santo, como en el ejemplo que te acabo de dar. Dice también que esté siendo llenado continuamente, porque lo que lees hoy no te alcanza para mañana y lo de mañana no te alcanza para pasado mañana. Ahora veamos Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este pasaje es muy parecido al anterior. La diferencia es que en Efesios dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, y aquí en Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Aparentemente son dos mandamientos diferentes, pero vemos que los efectos que producen son los mismos. O sea, que la llenura del Espíritu Santo y hacer que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros es lo mismo. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo se da a través de leer, meditar y memorizar la palabra de Cristo, porque esa es la única manera en que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Y dónde se encuentra esa palabra? Pues en la Biblia. Y una vez que seas lleno del Espíritu Santo, cualquier pregunta será fácil de responder, porque te vas a estar llenando de la palabra. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que el día de hoy me levanto tarde y se me hace tarde para ir al trabajo. Y me levanto y el mismo enojo me hace pelear con mamá y con mis hermanos. Me salgo de malas de la casa y en el camino peleo con otra persona. Llego tarde al trabajo, en el mismo trabajo comienzo a discutir con el patrón, con algún cliente. Saliendo del trabajo, al primero que pase me lo agarro y ahí saco todo mi coraje, toda mi frustración. Y ya después me vengo para acá y me subo a predicar. ¿Qué tipo de prédica crees que te daría? ¿Una sobre el fruto del Espíritu Santo? Pues claro que no. Más bien una clase de Muay Thai, ¿no?
Pues así es pleró, así es la llenura del Espíritu Santo, así es cuando pasamos tiempo en la lectura. Cualquier pregunta que se nos presente será fácil de responder. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? No importa la pregunta que sea, la que sea tiene respuesta, como por ejemplo, ¿puedo fumar, tomar alcohol o drogarme? ¿Puedo estafar, asaltar, robar? ¿Puedo tener 2 mujeres? ¿Puedo tener novia o novio incrédulos? ¿Con quién debo casarme? ¿Cuál es la iglesia correcta para mí? ¿Me puedo divorciar? ¿Me puedo tatuar, perforar o hacer modificaciones en el cuerpo? ¿Qué debo estudiar? ¿En qué debo trabajar? ¿En qué debo gastar mi dinero? ¿Quién creó el mundo? ¿Qué es la paz? ¿Puedo tener varios dioses? ¿Dónde puedo juntarme? ¿Y con quién puedo juntarme? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el mundo? ¿Existe el cielo o el infierno? ¿Dios creó el mal? Todas estas preguntas, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, puedes localizar inmediatamente las respuestas. Por ejemplo, si te preguntan, o cualquier pregunta que esté relacionada con tu cuerpo o con la sanidad de tu cuerpo, inmediatamente cuando tú estás lleno del Espíritu Santo o la palabra de Dios mora en ti, luego si te preguntan algo sobre tu cuerpo, ya sabes que Jesús dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Luego puedes ir al versículo que leímos de 1 de Corintios 6:19, que no es cuerpo de nosotros, sino de Dios. Cuando te preguntan si puedes sobre las relaciones con las personas, si por ejemplo puedes andar con un incrédulo o con quién te debes de casar o así, también la Biblia nos habla sobre el yugo desigual. Y así todo lo que te pregunten, rápidamente tu mente va a tener la capacidad de localizar cuál es la respuesta, porque como les dije al principio, todas esas respuestas ya nos han sido dadas. Solamente hace falta llenarnos continuamente de esa palabra. Y además tenemos que saber identificar esas preguntas, si son bíblicas, no bíblicas y antibíblicas. Cuando tú las identificas así, es más fácil darles respuesta, porque cuando muchas veces nos pasa que sabemos que no es bíblico, pero al no saber identificarla en esas 3 clasificaciones, a veces la pregunta puede ser antibíblica y no nos damos cuenta y le damos seguimiento, le decimos, no, pues está bien porque pues puede salir algo bueno, pero realmente está contradiciendo las escrituras. Ahí se puede presentar pues un problema. Y la manera en que debemos de dar siempre nuestras respuestas debe de ser con sabiduría, con humildad, con amabilidad, con cortesía y respetuosamente. Yo nunca estuve frente a una corte donde tu libertad o incluso tu vida dependen de tu defensa verbal, pero sí fui interrogado varias veces en fiscalía, en la Procu y una vez por los federales. Al menos frente a una corte no hay violencia y existe cierto orden, pero en fiscalía te tratan como animal, te meten mucha presión, todo lo que les digas, sea verdad o mentira, te lo reprochan, te lo contradicen, te insultan, te amenazan, te agreden. Los federales, antes de cada pregunta te pegan, después de cada respuesta te pegan, y si no hablas te torturan hasta que comienzas a cooperar. Yo me pregunto, ¿por qué en cuanto a mi fe, si me preguntan algo, debería de hablar quedito, con miedo o inseguridad? Pues eso no puede ser, porque si antes en los interrogatorios tenía que defenderme a costa de estar bajo presión o de agresiones físicas, ¿por qué en cuanto a la salvación, si es para el beneficio de las personas o si es para que se cumpla la voluntad de Dios? Ahora, cuando nos preguntan sobre nuestra fe, no es con violencia, ni golpes, ni agresiones, y aunque así lo fuera, estando llenos del Espíritu Santo, daremos la mejor respuesta y además de la mejor manera.
o sea, con respeto, con amor, con humildad y cortesía. Y ese mismo espíritu nos va a infundir el valor de dar esa respuesta o defensa en cualquier cuestión. Si te quieres dar una vuelta por el libro de Hechos, podrás ver a Pedro, a Juan, a Pablo y algunos más dando defensa de su fe ante el Sanedrín, que fueron los que crucificaron a Jesús, ante los fariseos, los sumos sacerdotes, ante reyes, ante gobernantes y emperadores, en lugares como Atenas, como Roma. ¿Te puedes imaginar cada escenario donde si no estaban conformes con tus palabras te podían azotar, arrojar al foso de los leones, a hornos, a la horca o a una cruz, o prenderte vivo? A mí, claro, me gusta hacer las cosas con amor, con mansedumbre, con nobleza, porque de esa manera permanece la paz. Pero también busco que todos los que vamos en el mismo camino, que es el de Dios, tengamos valor, el gran valor de no doblarnos ante nada y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Porque para serte sincero, si en algún momento tuviera que defender mi fe y no lo hiciera, también perdería la paz y me sentiría peor. Últimamente está sonadísimo y es muy visto todo lo del movimiento de LGBT. ¿Y sabes qué? Que hay algo que de verdad es admirable en ellos, que a pesar de que sus creencias son vergonzosas, muchos de ellos las defienden con mucho valor, incluso con sus vidas y delante de quien sea. A pesar de estar equivocados, luchan y luchan por sus ideales. La pregunta es, ¿y tú como cristiano, hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de defender tu fe? ¿Tendrías el valor para dar la vida por el Evangelio? Y si no es la vida, al menos tienes el valor para defender lo que crees. Lo importante siempre es llenarnos continuamente de la palabra de Dios o del Espíritu Santo, porque de esa manera siempre tienes las respuestas correctas para cualquier pregunta. Y sabemos que son las correctas porque aparecen en la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, yo les animo a levantar la voz en defensa de nuestra fe, en defensa de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de nosotros no merecer nada, Él vino a morir por nosotros. Yo creo que es algo que podemos hacer como resultado del amor y agradecimiento hacia Él. Tratemos de estar siempre preparados para dar esa defensa, y la manera de estar preparados pues es pasando tiempo con Dios. La vida y el poder de Jesús no son algo solamente para admirarse, sino para experimentarse también. Jesús nunca pecó, siempre honró a su Padre, nunca hizo nada indebido con ninguna mujer, a pesar de ser un hombre joven. Jesús fue santo, y la pregunta es, ¿cómo lo logró? En Lucas capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros nos llenamos de ese Espíritu, podemos experimentar esa vida y ese poder para vivir como Jesús y para responder como Jesús. Tenemos también la cesta de las ofrendas. Si nos pudieras apoyar, te lo agradeceremos. Pero como siempre se te ha dicho en esta iglesia, el dinero no te pone mejor ante Dios. Lo que te pone mejor ante Dios es la obediencia a Él. Y recuerda que la mejor ofrenda que puedes darle a Dios no es la que das por obligación, sino aquella que nace como fruto de tu relación con Él. Mantén tu mirada en Dios, camina siempre hacia Dios. Y antes de terminar, me gustaría dejarte esta pequeña reflexión. ¿Me podrías poner la diapositiva, por favor? Dice: debemos recordar que si vamos de cara al sol,
las sombras caerán detrás de nosotros, pero si le volvemos la espalda al sol, todas las sombras nos irán por delante. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te doy gracias por este día. Te doy gracias por permitirme estar frente aquí a los hermanos en tu casa, Señor, porque tú pusiste en ellos la disposición de venir a escuchar tu palabra. Te ruego que tu palabra se quede en ellos, en sus corazones, y que además de permanecer ahí, tú puedas comenzar a obrar en ellos la lleven a la práctica. Infúndenos siempre el valor para dar respuesta y defensa ante todo lo que se nos cuestione en cuanto a nuestra fe. Te damos gracias por todo lo que hiciste con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues antes de terminar, vamos a orar por los cumpleañeros de la semana pasada, porque se nos pasó. Me gustaría que se pusiera de pie la hermana Zenaida, la hermana Brianda, la hermana Malena, la hermana Vicky. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la vida de nuestras hermanas, porque nos permitiste conocerlas, porque nos has permitido ver cómo has ido obrando en ellas. Pon siempre en sus corazones la disposición de buscarte, de refugiarse en ti. Dales salud, dales paz, dales entendimiento de tu palabra. Bendícelos también espiritual y físicamente. Dales fortaleza, dales vigor para poder permanecer en tu obra, porque todos somos parte de tu cuerpo y todos somos necesarios para que todo esto pueda salir adelante. Te damos gracias por sus vidas. Sígueles regalando años de vida, pero no solamente años de vida, sino años de vida tomadas de tu mano. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén.